alteración puede favorecer la aparición de una célula cancerígena, ¿no? Cáncer hepático, ¿no? Bien, entonces, hay la importancia del hígado, del metabolismo de distintos tipos de compuestos. Enfermedades hepáticas tenemos las necrosis celulares, agudas crónicas, las colestasis, ¿no? Que pueden ser agudas crónicas, intrahepáticas e inhepáticas. Entonces, es la principal etiología que debemos aprender a identificar. Cuando hablamos de necrosis celular, directamente hacemos mención a la destrucción del tejido funcional hepático, es decir, destrucción de los tromocitos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática se reemplaza el tejido funcional, no se olviden que son células epiteliales, ¿cierto? Son debido a que se van destruyendo, empiezan a ser reemplazadas por células fibrosas. Las células fibrosas ya no son funcionales, y realmente se detiene toda la función hepática, ¿no? Entonces ahí hablamos de la evolución de una cirrosis hepática. ¿Cuál es la principal causa de una cirrosis hepática? El consumo excesivo de alcohol. Pero no solamente alcohol, también se pueden reportar casos de cirrosis hepáticas debido a un uso prolongado de medicamentos hepatotóxicos. Entonces, un exceso en el consumo de fármacos, medicamentos, tratamientos prolongados también puede causar una cirrosis. Y esa persona no necesariamente puede ser un consumidor alcohólico. No, hay casos. Por eso también hay que controlar y hacer un seguimiento siempre del perfil hepático cuando un paciente está siguiendo un tratamiento a largo plazo. ¿Ya? Necesariamente usted tiene que pedir entonces su perfil hepático para hacer eso. Obstructivas, a eso se refiere la colestasis, es decir, no puede haber canales, conductos intrahepáticos e intrahepáticos que pueden obstruirse. ¿Cuál es la principal causa? ¿Qué se produce? La vesícula biliar. Los cálculos, ¿no? Cálculos biliares. Entonces, aquí, bueno, hablar de la producción no vamos a hacer cuando hablemos de lípidos. Los cálculos biliares no son nada más que cristales de colesterol. La bilis que se produce en el hígado, ¿no? Se almacena en la vesícula biliar. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué composición tiene la bilis? Tiene colesterol, tiene ácidos biliares principalmente. Entonces, los ácidos biliares tienen la característica de trabajar o funcionar como un detergente natural. ¿Ya? Es como un jabón, ¿no? ¿Y qué hacen los jabones? ¿Qué hacen los detergentes? Disuelven. Entonces, la bilis es capaz de contener, disolver, justamente por la presencia de ácidos biliares, al colesterol. Pero ¿qué pasa si esa persona empieza a consumir grandes cantidades de colesterol? Esa relación se modificará. Al inicio, ¿qué hay más? Ácidos biliares, ¿qué hay menos? Colesterol. Pero si esto invertimos, ¿qué creen que va a ocurrir? Incrementamos la cantidad de colesterol. Se vuelve insoluble. Es ahí donde se empiezan a formar los cristales de colesterol, ¿no? Al ser insolubles se empiezan a agregar y eso es lo que va a dar origen a los cálculos de todos los biliares, ¿no? En algunos casos pueden obstruir canales conductos. Y eso obviamente, ¿dónde va a tener su influencia? Directamente sobre el hígado, ¿cierto? Entonces, ¿hay marcadores que nos permiten orientar al diagnóstico por obstrucción? Sí, ya lo vamos a conocer. ¿Por qué van a realizar una solicitud de perfil hepático? Ahí están las principales causas. Cribado. ¿Qué sería hacer un tamizaje, un seguimiento? Evaluar la fisiología hepática, la más importante. ¿Estará trabajando adecuadamente el hígado? ¿Estarán funcionales los hepatocitos? Diagnóstico específico de enfermedades hepáticas, ¿no? Se sospecha, obviamente no se olviden, a esto siempre se tiene que sumar la anamnesis, ¿no? La exploración física. En este caso, un abdomen voluminoso, ¿será sospechoso de que hay un problema con el hígado? Probablemente, ¿cierto?
No se olviden siempre asociar la clínica para poder realizar nuestra solicitud y reforzamiento con datos de las clínicas. Evaluar funciones hepáticas secundarias a tratamiento hepático. Hoy en día, no se olviden, ¿no? Medicamentos, todo es fármacos. Entonces, es muy importante realizar un conocimiento para poder saber realmente cómo van los medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que se consideran en un perfil hepático? Ahí está, eso sí de memoria lo utilizar. Proteínas totales, albúmina, fosfatasa alcalina, ALT, AST, GGT, alanina, aminotransferasa, aspartato, aminotransferasa, gamma glutamintransferasa, bilirrubinas, hay tres, ¿no? Directo, indirecto y total. Y el tiempo de protomina, esto también le podemos sumar el INR. Bien, entonces estas son las pruebas que forman parte de esto que se conoce como perfil hepático, ¿ya? Ahora, lo que sí tengo que aclarar es que el término perfil usualmente no se lo utiliza, ya salvo en nuestro medio que sí se sigue utilizando bastante. Pero, ¿por qué? Porque muchas de estas pruebas o de estos marcadores no son realmente o no tienen esa especificidad necesaria. ¿No? Es decir, no se producen exclusivamente, algunos, no todos, ¿no? Algunos no se producen exclusivamente en el hígado, ¿no? El caso de la AST, por ejemplo. Entonces, eso hace un poco que no necesariamente consideremos esto como un perfil hepático, pero en nuestro medio se utiliza bastante esa terminología y dentro de este perfil están estas pruebas, ¿no? Ahora vamos a ir realizando un tamizaje justamente, las vamos a organizar en 4 paneles: integridad celular, vías biliares, colestasis, función excretora y capacidad de estímulo. Bien, y obviamente dentro de cada uno de estos paneles vamos a ir describiendo los marcadores, porque algunos son exclusivos de un tipo de panel, ¿no? Por ejemplo, la citólisis. Si hablamos de citólisis, esto hace referencia a que hay degradación de los hepatocitos, hay destrucción. AST, ALT, los principales marcadores. Entonces, ustedes si es que ven AST, ALT elevados, ya, tenemos que asociar a que el hígado, ¿no?, está sufriendo un proceso de citólisis, ¿no? Hepatitis, una cirrosis. Vías biliares, obstrucción, colestasis. Habrá algún tipo de obstrucción. Hace rato habíamos hablado solamente de los cálculos biliares, pero pueden estar presentes tumores, ¿no? Pueden estar presentes células cancerígenas que también van a obstruir los conductos, los canales, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a mencionar la fosfatasa alcalina, son las más importantes. Si ustedes observan una GGT elevada, fosfatasa alcalina elevada, sospecha de obstrucción. Función excretora, bilirrubinas, hay 3, directa, indirecta y total. Si están elevadas y están, ¿no?, por encima de los parámetros de referencia, ¿cuál es la principal manifestación clínica que vamos a observar en la clínica del paciente? Si bilirrubinas están elevadas, ya sea directa o indirecta. Eso, ¿más fuerte? Ictericia, ¿no? ¿Qué es la ictericia? Coloración amarillenta de piel, ¿no? Porque la bilirrubina es un pigmento. Capacidad de síntesis, es decir, ¿no?, un hígado puede estar destruyéndose, parte del órgano puede estar sufriendo una citólisis o puede estar con un proceso inflamatorio por obstrucción, ¿no? Pero ¿será que sigue produciendo? No se olviden que en este momento hemos dicho el hígado, principal productor de proteínas, ¿no?, en nuestro organismo. ¿Será que la sigue produciendo? Entonces, ¿cómo voy a saber? Con este panel, ¿no? Voy a medir acá, por ejemplo, proteínas totales, albúmina, tipo de protrombina, el INR. Entonces, sobre la base de los resultados de esos parámetros, voy a saber si ese hígado sigue siendo funcional o no, si está produciendo adecuadamente, principalmente las proteínas, ¿no?, porque es la principal fábrica en la producción de proteínas. ¿Okay? Bueno, vayamos analizando cada uno de los paneles.
Para el patrón citolítico, citólisis, ya les había comentado, hay dos, la AST y la ALT. AST significa aspartato aminotransferasa y ALT, alanina aminotransferasa, o simplemente con el nombre de aminotransferasas, ¿no? Un poco de bioquímica hablando, ¿cuál es la reacción que llevan adelante? Son enzimas, ustedes ya saben la diferencia entre enzimas y proteínas, ¿no? Una enzima básicamente es una proteína especializada en la biocatálisis, es decir, incrementa la velocidad de reacción. Entonces, ¿qué hace la AST? Transforma el aspartato y el alfa-cetoglutarato en oxaloacetato y glutamato. ¿Para qué es importante? A ver, ¿quién me responde a esta reacción? ¿Lo han visto? Lo han visto dentro del metabolismo de aminoácidos. ¿Para? Se conoce como transaminación. ¿Dónde es importante la transaminación? La desaminación. ¿Qué termina? Hace rato lo habíamos hablado. La síntesis de nucleótidos. Entonces, estas dos enzimas son importantes. Ustedes observan las reacciones, ¿no? Los compuestos que están presentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Simplemente está ocurriendo un pasaje de este grupo amino del aspartato al alfa-cetoglutarato para generar estos dos compuestos, ¿no? Este grupo amino se ha transportado a otra molécula. ¿Para qué es importante? Para realizar su transporte hacia el hígado. ¿Dónde se produce, dijimos, el ciclo de la urea? En el hígado. ¿Cómo se lo lleva hacia el hígado el grupo amino? Justamente a partir de estas reacciones de transaminación. Y la ALT, algo semejante, ¿no? Alanina más alfa-cetoglutarato va a generar piruvato y transporte entonces del grupo amino. Pero también importante para la síntesis de este aminoácido no esencial. ¿Se acuerdan? Hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Entonces, ¿por qué son esenciales? ¿Por qué son no esenciales? El cuerpo lo produce y ¿Cuál? tenemos que... ¿Cuál se produce en el organismo? ¿Los esenciales o los no esenciales? Los no esenciales. Y los esenciales deben ser suplementados de la dieta. Ahí está la síntesis de glutamato en este caso. ¿Qué se requiere? Aspartato y alanina. Entonces, nuestro organismo, el hígado, puede sintetizar también glutamato. Bien, es un marcador de daño seguro. ¿Qué significa? La citólisis hace referencia a la destrucción de la integridad de una célula. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el contenido citoplásmico del hepatocito se va a liberar. ¿A dónde va a llegar? A circulación. ¿Cierto? Entonces, estas dos enzimas, AST y ALT, están pues presentes en el citoplasma celular. Cuando se destruye ese hepatocito, ¿qué se va a liberar? Se va a liberar todo el contenido, no va a liberar. Y obviamente lo vamos a poder detectar, porque para llevar adelante un perfil hepático, ¿qué muestra se va a requerir? Sangre. Sangre. Bueno, específicamente hablando de plasma, ¿no? Plasma sanguíneo. Y es donde se va a detectar. Si está incrementado, obviamente lo vamos a asociar a un proceso. Bien, ahí están los valores de referencia. Ahí nos hacemos una tablita, esto lo tienen que conocer. Ya les decía, pero varía, no hay un estandarizado. Estos valores los he buscado de tal manera que lo tengamos como referencia a nuestro contexto, ¿no? El bolígrafo. ¿Ya? Entonces, para la ALT, en varones menos de 41 unidades internacionales por litro, en mujeres menos a 32 unidades internacionales por litro, la AST en varones menor a 38 y en mujeres menor a 31. ¿Bien? Entonces, tómenlo como referencia. No se olviden que estos valores varían. No son, digamos, estándares, ya que dependen de ciertos factores, ¿no? El género, la edad, pueden de alguna manera influir en el valor de referencia. ¿Bien?
Estos son los que vamos a utilizar, porque por lo menos para la resolución de los casos clínicos que tenemos, van a consultar estos valores de frecuencia. Cuando se elevan, pero la elevación es muy sustancial, muy significativa, miren, mayor a 10 veces el límite superior, ¿no? Es que podemos nosotros asociar y sospechar realmente de un proceso clínico. Obviamente a esto se le va a sumar la clínica, es importante, ¿no? El problema con la AST es que no es exclusiva, ¿no?, del hígado, también está presente el miocardio, está presente el músculo, y eso disminuye la especificidad, ¿no? Es decir, si la veo elevado solamente a AST, no voy a concluir, no, hay la miopático, no, sospecho, sí, pero ¿cuál es la que realmente me va a confirmar? La Pero si observo ambos elevados, ahí es confirmatorio de que hay un daño hepático. Y obviamente siempre le van a sumar la clínica. Con clínica me refiero a la anamnesis, que hay que necesariamente utilizar, ¿ya? Ahora, este datito es adicional, el índice de ritis. ¿Ya? Es una relación, es decir, lo que se hace para calcular este índice es dividir el valor de la AST entre el valor de la ALT. Ahí está la formulita, ¿no? AST dividido entre ALT. Si el resultado es mayor a 2, es decir, hay mayor producción de AST, a eso puede apuntaría, es que esto puede ser conclusivo para un diagnóstico de hepatopatía. Entonces, el índice de ritis no sirve para diagnosticar a una hepatopatía alcohólica, ¿no? O una cirrosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el etanol o el alcohol no solamente daña el hepatocito, la integridad de la membrana celular del hepatocito, sino llega hasta la mitocondria. Y en la mitocondria es donde está presente principalmente AST. Entonces, si vemos observado ALT, ya sabemos, ¿no?, que el hígado está comprometido. Pero a eso observamos también una AST elevada y una proporción 2 veces mayor a la ALT, es que concluimos que las mitocondrias, también el daño hasta dónde ha llegado, no solamente el hepatocito, sino la mitocondria del hepatocito. En ese caso, lo más probable es que la causa sea por un consumo excesivo de etanol. Para eso me sirve el índice de ritis. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, acá no hay mucho problema, solamente dos marcadores, dos parámetros, ALT y AST. ¿Cuál es el principal? La ALT. O GPT, su otro nombre. ¿Ya de dónde sale GPT? Justamente de los reactivos y productos que tengan sustratos y productos que participan. GPT, glutamato, piruvato, aminotransferasa. GOT, glutamato, oxaloacetato, aminotransferasa. Ahí salen sus nombres. O los otros, ALT, alanina, aminotransferasa. AST, aspartato, aminotransferasa. O hacen mención a sus sustratos o sus productos. Ya, paren dos, la colestasis, ¿no?, para apuntar a una enfermedad constitutiva. Tienen dos, fosfatasa alcalina y la EGT, que es la gamma glutamil transferasa. La fosfatasa alcalina es una enzima, también es una enzima, ¿no?, que va a provocar este tipo de reacción. Se encarga de llevar adelante una reacción de desfosforilación. ¿Eso qué quiere decir? De cualquier compuesto, lo que va a hacer es eliminar el grupo. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a eliminar el grupo fosfato de esta molécula, el glucosa tiene fosfato. Esa es la función entonces de las fosfatasas. ¿Por qué alcalina? Porque también hay la fosfatasa ácida. Y la fosfatasa ácida es importante como un marcador de cáncer de próstata. ¿Ya? Relacionada a la próstata. ¿No? Es justamente por su campo de pH de acción.
es funcional en un pH ligeramente alcalino. En cambio, la fosfatasa ácida en un pH o en un rango ligeramente ácido. Ahí la diferencia. Pero miren, localización, ubicación es diferente. Y por esa misma razón se orienta a un diagnóstico totalmente diferente. Entonces, la fosfatasa alcalina, FAL también se llama, fosfatasa alcalina, es un marcador de obstrucción hepática. Y la gamma glutamitransferasa o GGT, ¿no? Esto es gamma, es una letra griega, gamma, ¿no? Gamma glutamitransferasa. Es una enzima que se encarga de realizar el transporte de los aminoácidos desde fuera del hepatocito al interior del hepatocito. ¿No? Ahí está. ¿Para eso qué utiliza? Glutación. Lo que hace es conjugar un aminoácido con el glutatión para formar la gamma glutamil aminoácido. Y de esta manera luego se libera el aminoácido dentro de la célula, dentro del hepatocito. Ya está, ¿no? Aminoácido fuera, aminoácido dentro. Entonces prácticamente ese transporte es gracias a esta enzima GGT o gamma glutamil transferasa. ¿Okay? Bueno, entonces colestasis o función. La principal causa definitivamente es, ¿no?, un cálculo biliar. Pero no es la única, ¿no? Pueden haber, puede presentar sobre problemas un tumor, un cáncer, y obviamente va a ocurrir también lo que ustedes. Bien. Y ahí están los marcadores importantes, FAL y GGT. Y bueno, ahí está el criterio que ustedes tienen que seguir para poder realizar la interpretación de significancia clínica de los valores que se van a utilizar. Lo que primero voy a revisar, la FAL, fosfatasa alcalina. Lo normal es de 40 a 130 unidades internacionales líquidas. Si está elevado, y la elevación no es ojo, no vamos a encontrar 135, no 140, tampoco es significativo. Pero imagínense encontrar un valor de cuántos, 100, si llegan a esos valores, esto es algo que nos va a dar mucha sospecha, ¿no? Entonces voy a sospechar de que está realmente llevándose adelante un proceso colestásico y debo confirmar con la GGT. Si la GGT es normal, lo más probable es que la fosfatasa alcalina esté elevada debido a un problema en los huesos, porque también está presente en los huesos. Y si la GGT está elevada, ahí confirmo, ¿no? Fosfatasa alcalina me hace sospechar. GGT elevada me hace confirmar de que el problema realmente es hepático biliar. Ahí sí sospecho de que hay una obstrucción. Valores de referencia de la GGT, 10 a 50 unidades internacionales en varones, y en mujeres de 7 a 35 unidades internacionales por litro. Estas son las unidades. Una unidad internacional por litro. Para las enzimas se manejan esas unidades. En algunos casos podrían ser 1000 unidades internacionales, 1000 unidades internacionales, etc. Pero siempre, ¿ya? No miligramos por decilitro. Los miligramos por decilitro se los maneja para los otros marcadores de fibra, ¿no? Como la glucosa, por ejemplo, colesterol, triglicéridos. ¿Por qué? Porque acá lo que se mide es la actividad. Estas son, en realidad no son unidades de concentración, son unidades de actividad enzimal. Por eso la diferencia. ¿Ya? Bien, bueno, acá en nuestro medio es más común poder encontrar sus resultados asociados a una elevación de la fosfatasa alcalina, de la GGT. No solamente, ya les decía, por el tema de la presencia de cálculos biliares, sino, miren, en nuestro medio, especialmente en la zona andina, la presencia de fasciola hepática. La fasciola hepática, tal vez ya hemos revisado el parásito, todavía no han hablado de la fasciola hepática. ¿Todavía? La fasciola hepática es un parásito, es un tremátodo que tiende a localizarse principalmente hígado. Invade entonces el tejido hepático, empieza a liberar sus huevos, ¿no? Pasa a la bilis y estos a las heces, y es la forma de infectante de fasciola hepática. Entonces, es un parásito que lo podemos ver macroscópicamente,
¿no? Deben medir alrededor de 1 centímetro el parásito adulto. Parecen hojas. Imagínense que ahí esté localizado un parásito de 1 centímetro de longitud. Va a obstruir las vías biliares. Entonces, hay que siempre sospechar, no solamente una colega con rechazo, sino también por nuestro medio, especialmente, que se van a hacer ustedes, ¿no? Su servicio rural en el área clínica, probablemente por ahí, ¿no? Ese paciente esté infectado con facilidad. ¿Ya? Bien. Bueno, función excretora. Hablemos de la bilirrubina. Las bilirrubinas, ¿no? Hay 3: directa, indirecta y la total. Y las 3 tienen significancia clínica. Pero antes de realizar la interpretación, vamos a realizar o hacer un análisis del metabolismo de la bilirrubina. No sé si lo han visto esto en teórica. Vamos a revisar. ¿Sí? Pero lo han visto. Porque esto pertenece, está asociado al tema de proteínas. Porque, como ustedes pueden observar en el punto 1, ¿dónde o cuál es el producto que va a dar origen a la bilirrubina? Justamente una proteína que está contenida en los glóbulos rojos, la principal. ¿Cuál es? La hemoglobina. La hemoglobina, ya saben ustedes, se encarga de realizar el transporte de oxígeno, dióxido de carbono en la sangre, ¿no? Y bueno, es la función exclusiva de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos han evolucionado y se han adaptado de tal manera que han sido capaces de eliminar su núcleo y muchas organelas para albergar grandes cantidades de hemoglobina. Entonces, su principal función es el transporte de gases, ¿no? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Bien? Pero un glóbulo rojo no es, pues, eterno, no es inmortal, ¿no es cierto? El glóbulo rojo circula a través de la sangre, hay vasos sanguíneos de grueso calibre, así como también hay capilares. Los capilares pueden tener un diámetro menor, alrededor de los 5 micrómetros, extremadamente delgados, ¿no? En promedio, un glóbulo rojo mide pues entre 5 hasta 8 micrómetros. Entonces, para pasar a través de los capilares, ¿cómo hacen? Prácticamente deforman, ¿no es cierto?, su membrana celular. Y en este proceso de deformación, obviamente se va desgastando su membrana celular. Y al final ya no van a ser funcionales. ¿Y quién los degrada? Ahí entra en acción los macrófagos. Los macrófagos, pero del sistema retículo endotelial del vaso. Los glóbulos rojos, ¿dónde llegan? Llegan al vaso. En el vaso, los senescentes, es decir, los glóbulos rojos viejitos, son atrapados por los macrófagos, ¿no? Los degradan. No se olviden que los organismos tratan de reciclar todo, de utilizar. Entonces, una célula pues, va a utilizar mucho, ¿no es cierto? Proteínas, las proteínas van a degradar en aminoácidos. Y esos aminoácidos obviamente se van a utilizar, ¿no? Van a ser transportados por la sangre, llegan al hígado y de repente se utilizan para la síntesis de otras proteínas. Pero la hemoglobina es una proteína que no solamente tiene una parte proteica, ¿no es cierto? Es que el compañero tiene una parte no proteica que se denomina grupo hemo. La parte proteica se recicla totalmente, pero el grupo hemo no. El grupo hemo es altamente insoluble y no se lo puede reutilizar. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Lo degrada. Aquí es donde empieza entonces el proceso de conversión de la hemoglobina a bilirrubina. ¿Cuál es el paso previo? Lo transforma en biliverdina. ¿Ya? Esto ocurre entonces en el macrófago. Luego la biliverdina, justamente pues, del sistema, ¿no?, citocromo oxigenasa, el citocromo P450 que lo vamos hace un momento, es el que se encarga de transformar primero, ¿no?, este grupo hemo en biliverdina, luego en bilirrubina. La bilirrubina sigue siendo un compuesto hidrofóbico. Entonces, a través del macrófago y el vaso vuelve a pasar a circulación sanguínea. Y esta primera bilirrubina sintetizada se la conoce como bilirrubina indirecta. Entonces, ya grábense esto, la bilirrubina indirecta se forma
un estado prehepático. No se forma en el hígado. ¿Dónde se forma? En el vaso. Y por acción de los macrófagos. Entonces son los que liberan la bilirrubina indirecta. ¿Dónde la liberan? Circulación sanguínea, a sangre. ¿Y por la sangre dónde va a llegar? El hígado. ¿No? Pero es hidrofóbico, ya les había dicho. Entonces, ¿cómo se transporta? Gracias a la albúmina. La albúmina entonces es la que se encarga de transportar la bilirrubina indirecta hasta el hígado. En el hígado se produce la conjugación. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que la bilirrubina indirecta que ha llegado se va a unir a residuos de ácido glucurónico. ¿No? ¿Para qué? El ácido glucurónico, imagínense la glucosa, ¿ya? Son dos moléculas de glucosa, puede estar oxidado de la glucosa. ¿Y eso qué va a favorecer? Que esa bilirrubina que inicialmente no era soluble en agua, no en la sangre, ahora sea soluble por la presencia, tenga mayor solubilidad por la presencia de estos dos residuos de ácido glucurónico. ¿Bien? Entonces, al fusionarse o al conjugarse con el ácido glucurónico, se va a formar lo que se conoce como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces, la bilirrubina directa, ¿dónde se forma? Es exclusiva del hígado. La indirecta, ¿dónde? No, es prehepático, en el vaso, pero la directa no, sí se sintetiza en el hígado, ¿no? Luego se libera a la bilis y la bilis, ¿no? Se va a almacenar en la vesícula biliar. Entonces, cuando hay estímulos, principalmente el consumo de grasas, la vesícula se contrae y libera todo su contenido al intestino, ¿no? Entonces, es ahí donde llega la bilirrubina conjugada. Por acción de la vesícula biliar, ¿no? Llega hasta el intestino. Y en el intestino va a ocurrir lo siguiente. Parte de la bilirrubina conjugada es vuelta a ser absorbida, ¿ya? Gracias a la circulación hepática, se conoce como ciclo hepático de la bilirrubina. Entonces, parte de la bilirrubina conjugada llega nuevamente a sangre y de sangre es transportada hasta los riñones, ¿no? Y eliminada a través de la orina, pero es metabolizada previamente a un compuesto que se denomina urobilinógeno. Este urobilinógeno va a dar origen a la urobilina y es el compuesto que le va a dar el color característico a la orina. La orina tiene un color amarillento, ¿no es cierto? ¿Y gracias a qué? A la presencia de la urobilina. ¿No? ¿Y de dónde se sintetiza la urobilina? De la bilirrubina. Otra porción, otro porcentaje de esta bilirrubina conjugada, ¿no? Una parte se ha ido a sangre, ha retornado a sangre, pero otra parte continúa, ¿no? Todo el trayecto de los intestinos, intestino delgado, intestino grueso. Y en intestino grueso, colon, hay una microbiota normal, ¿no es cierto? Microorganismos. La van a oxidar. Oxidan la bilirrubina conjugada y la transforman en un pigmento denominado estercobilina. La estercobilina también es un pigmento, pero le va a dar una coloración marrón, café. ¿A qué? A las heces fecales, ¿no? Entonces, miren, cómo se elimina, cómo se metaboliza la bilirrubina. Presente en los glóbulos rojos y al final se puede eliminar ya sea a través de la orina o a través de las heces. Ahora, bioquímicamente hablando, lo que les he explicado se resume en esto. Macrófago captura al glóbulo rojo senescente, transforma el grupo hemo en biliverdina, complejo de la hemoxigenasa. La biliverdina por la biliverdina reductasa se transforma en bilirrubina, la bilirrubina indirecta. Llega al hígado. En el hígado, ¿no? Se conjuga con dos moléculas de ácido glucurónico para generar la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esta enzima es clave, que conozcan la bilirrubina UDP-glucuronil-transferasa. Hay enfermedades genéticas, por ejemplo el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert refiere a que esa persona no puede sintetizar o producir esta enzima. Y si no sintetiza esta enzima, es lo que
es la que conjuga la bilirrubina indirecta y la transforma en bilirrubina directa. Bien, bueno, un resumen de todo lo que les he explicado. Esto es importante que conozcan este dato. Si ustedes en un reporte, en una hoja de resultados, encuentran un valor por encima de 2 miligramos por decilitro, ya es lo más probable, bueno, es muy probable que esa persona a simple vista sea ictérica, ¿no? ¿Por qué? Justamente este es el umbral que dice. Un valor de bilirrubina total por encima de 2 miligramos por decilitro, tranquilamente se lo puede visualizar. Piel y mucosas de color amarillento, ¿no? Y ahí están los valores de referencia. Bilirrubina total menor a 1.2 miligramos por decilitro, indirecta menor a 0.8 y directa menor a 0.3 miligramos por decilitro. ¿Ya? Ahora, los valores los tienen que diferenciar porque son indicativos de distintas causas. La que podemos asociar a un problema de obstrucción es la directa. Si ustedes observan valores, ¿no? Primero una bilirrubina total bien elevada, luego una indirecta que puede ser normal o ligeramente elevada, pero una directa bastante elevada, más GGT, más fosfatasa alcalina, ¿no? Podemos concluir de que se trata de un problema obstructivo, ¿no? Una colestasis. La indirecta tiene su incremento se debe a otras causas, ¿no? Principalmente una hemólisis masiva, ¿no? Puede ser malaria, puede ser una anemia hemolítica. Ya sea en malaria o en la anemia hemolítica, los glóbulos rojos se destruyen constantemente y se degradan, ¿cierto? Y al degradarse, ¿qué van a liberar? Hemoglobina. La hemoglobina, ¿dónde va a llegar? Porque la sangre no tiene ninguna utilidad si no está en el glóbulo rojo. Entonces va a llegar al vaso y obviamente se va a empezar a sintetizar grandes cantidades de bilirrubina indirecta. Entonces, está asociado su incremento justamente a estas causas. O bien, lo que les comentaba hace un momento, el síndrome de... ¿Qué es el síndrome de Gilbert? Una deficiencia congénita de la UDP glucuronil transferasa. ¿Qué hace la UDP glucuronil transferasa? Conjugar la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Es algo que no se tiene que olvidar, eso es capacidad de síntesis. Ahora queremos saber si ya, entonces ya sabemos distinguir cuando hay destrucción del hígado, de las células hepáticas, obstrucción y la función excretora. Pero, ¿será que ese hígado realmente está trabajando? No, puede que se esté destruyendo, pero por ahí hay porciones que siguen funcionando. El hígado, bueno, tiene la capacidad de regenerarse, por eso es usarlo. Son células epiteliales y las células epiteliales se pueden reproducir o se pueden replicar constantemente, ¿no? Entonces hay recuperación de y eso lo vamos a saber con estas pruebas, ¿no? El hígado todavía estará trabajando. ¿Cómo vamos a confirmar? Una posible causa aguda o bien crónico. Lo podemos diferenciar con estas pruebas. Para el paro agudo, TP y el INE. ¿Qué es TP? Tiempo de protrombina. ¿Ya qué es la protrombina? Es una proteína involucrada en la coagulación. Forma parte de lo que se conoce como cascada de la coagulación. Cuando nos realizamos un corte, no sangramos constantemente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a producir? Un coágulo que va a cerrar esa abertura y obviamente después ya, bueno, se va a mantener la fisiología, ¿no es cierto? Se va a regenerar el tejido y obviamente evitar ustedes sangrar. Aquí es importante la participación de la protrombina. Entonces, la protrombina, ¿dónde se produce? En el... Y
Y si ese hígado está deficiente fisiológicamente hablando, obviamente no va a producir valores adecuados de TP, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a detectar? Niveles disminuidos. ¿Qué es el INR? Índice internacional normalizado. Índice internacional normalizado. Eso significa INR. Entonces, la INR no lo determinamos, es decir, no vamos a poder determinar un factor, una molécula, no. Lo calculamos, se calcula matemáticamente a partir del valor de la TP. Entonces, es un cálculo matemático. Los valores ahí están para la TP de 11 a 13,5 segundos. Es el tiempo ideal en el cual se va a producir la coagulación de la sangre por activación de la protrombina. Y el INR de 0,8 a 1,2. Entonces, valores por encima de estos 13,5 segundos son negativos. ¿Por qué? Hay poca producción de TP, de tipo de protrombina. Consecuencia, ¿qué es lo que va a durar? Se va a requerir un mayor tiempo para que coagule esa muestra de sangre. ¿No? Por esa razón. Hepatitis es la principal causa que puede provocar entonces una insuficiencia hepática aguda. ¿No? Entonces, en una hepatitis, ya sea de naturaleza vírica, hepatitis A, B, C, entonces el TP lo vamos a encontrar aquí. Fallo crónico, la albúmina y las proteínas totales. Valor de la albúmina de 3,5 a 5 gramos por decilitro. Y para proteínas totales de 6 a 8 gramos por decilitro. El hígado es el principal productor de proteínas. Si los valores de proteínas disminuyen, el valor de la albúmina disminuye, es que no está funcionando adecuadamente. Pero para detectar, bueno, cuando lo encontramos en valores disminuidos, lo más probable es que el problema sea crónico, ¿no? Mayor a 20 días. Cirrosis hepática, desnutrición calórico-proteica, las principales causas, entonces, para encontrarnos con albúmina y proteínas totales disminuidas. ¿Ya? Bien, y bueno, aquí un resumen para la interpretación. Patrón citolítico, ¿qué se va a encontrar incrementado? ALT y AST. Patrón colestático, incrementado fosfatasa alcalina, EGT y la bilirrubina. Insuficiencia funcional, INR aumentado y albúmina disminuida. Listo, esto les sirve, esto es clave. Obviamente esto le tienen que sumar los valores de referencia, que es lo que tienen que conocer, se les va a preguntar bastante. ¿Ya? Para el repaso de fin de rote, obviamente esto es lo que se les va a solicitar que puedan interpretar, ¿no? Se les va a dar un resultado, una hoja de resultados, ya sea de perfil hepático, renal, lo que corresponda, con resultados y ustedes tienen que hacer la interpretación y apuntar un diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa si en esa hoja de resultados se encuentran aminotransferasas normales? Pero, no, fosfatasa alcalina, gamma transferasa, bilirrubina directa incrementados. INR normal, albúmina normal. ¿Qué diagnóstico va a orientar? Obstrucción. Pero para realizar eso, obviamente debemos conocer los valores y principalmente los valores de referencia. Bien, ahora sí, el caso clínico. Hay preguntas hasta acá, ¿sí? Pero preguntas hasta acá.